Buenísimo, vamos a seguir hablando con la ministra designada Cecilia López Montaño y vamos a escuchar ahora a Daniel Coronel, que no nos acompaña hoy, pero nos mandó su columna que está buenísima. De pronto le picamos la lengua a la ministra entrante para ver si critica al gobierno saliente. ¿Cómo están? Tuve que grabar la columna porque estoy de viaje. Se llama La Caja de la Corrupción. Parecía una buena idea para un país que vive de calamidad en calamidad. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, estaba destinada a anticiparse a los desastres naturales o provocados para prevenirlos, salvar vidas, minimizar pérdidas y atender emergencias de manera eficiente. Sin embargo, en el gobierno del presidente Iván Duque, la UNGRD se ha convertido en una caja menor de la politiquería y aún peor, en un terrible foco de corrupción. El revelador proceso que adelanta la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra el senador Mario Alberto Castaño está sacando a flote cómo se roban esta entidad adscrita a la presidencia de la República. Un enorme bolsillo del primer mandatario con pocos controles que el año pasado ejecutó, oigan ustedes, ejecutó un presupuesto superior a los 6 billones de pesos. Hay un ejemplo ilustrativo. Uno de esos contratos por más de 17.000 millones de pesos para evitar aludes en Manizales fue otorgado al consorcio San Miguel, pero en realidad era operado por un contratista llamado John Alexander Sánchez, conocido con el alias de Pato, quien debía entregarle una considerable tajada al senador Mario Castaño. Conversaciones grabadas entre fichas de Castaño no dejan lugar a dudas. Uno de los interlocutores es Juan Carlos Martínez, mano derecha del detenido senador, y el otro es Alejandro Noreña, quien gracias al padrinazgo de Castaño ocupó destacadas posiciones en la dirección administrativa del Senado y en la previsora. Martínez dice, al Pato ya le salió una cosa, creo que la firmó esta semana o la firmó la semana pasada para firmar, huevón, 17.000. Ah, juepucha, responde Noreña. Yo voy a supervisar esa vuelta para que no le dé en la cabeza a Mario. Otro de los partícipes en estos hechos de corrupción, llamado Santiago Castaño, confesó ante la corte cómo usaron un anticipo de la UNGRD. Comillas, Juan Carlos Martínez me dice que toca dar el primer abono por 1.000 millones para el senador Mario Castaño, 260 millones para Alexander alias El Pato, que era para el pago de unos gastos, y 300 millones más que Juan Carlos Martínez me pidió para él. Cierra comillas. La obra, con adiciones, aumentó su presupuesto a casi 18.000 millones, pero la voracidad de Mario Castaño no tenía límite. Su hombre de confianza, Juan Carlos Martínez, cuenta lo que el senador le exigía al contratista. Comillas, le pidió el 33%. ¿Y quién es capaz de meterse en una vuelta de esas? Que 3.400 millones por un lado y 1.600 millones por otro, que son más de 5.000 millones. Cierra comillas. Además de llenarse los bolsillos con las coimas, el senador Mario Castaño quería quedarse con el crédito político de las obras que él había conseguido con el gobierno de Iván Duque. Se puso furioso cuando la alcaldía de Manizales quiso atribuírselas en este mensaje de Twitter, que ustedes van a ver. Castaño quería capitalizar electoralmente para él y para Iván Duque las obras ejecutadas con sobrecostos y por debajo del nivel de calidad contratado. Inmediatamente respondió por la misma vía. Comillas, miren el mensaje de tweet. Este sí es el mayor cinismo. ¿Gestionamos? ¿Quiénes? ¿En dónde? ¿Qué proyecto? Dejen de ser mentirosos e hipócritas. Muestre la copia de erradicación del proyecto. Ese proyecto se presentó en la administración de Octavio Cardona. Se refería al anterior alcalde de Manizales, apoyado por él, por Mario Castaño. Y lo elaboró Corpo Caldas. Lo ejecuta la ONGRD, o sea, gobierno Duque. No contento con las multimillonarias mordidas y el aprovechamiento político del proyecto, Castaño decidió que los concesionarios de las obras contrataran una parte de su ejecución con una empresa llamada The Ingroup SAS, cuyo representante legal principal es su hijo Manuel Felipe Castaño Betancur, que tiene 25 años. La suplente como representante legal es Gloria Lucía Betancur Chifueteli, la esposa del senador Castaño. Los papeles mercantiles muestran que la sociedad de Ingroup SAS fue fundada por el propio Mario Castaño en 2012. Es evidente que parte de la plata de la UNGRD llegó a una sociedad de Castaño. Los expertos en prevenir riesgos nunca se dieron cuenta del que estaban corriendo unos cuantiosos recursos públicos. Llegarán los aludes y las inundaciones. La plata de los contribuyentes no habrá servido para evitar muertes.
solo para enriquecer políticos. Es una columna impresionante. Y creo que se suma a una cantidad de denuncias que se han venido haciendo en medios de comunicación, tanto en información como en opinión, de una cantidad de casos de corrupción de este gobierno, de todas las áreas, en diferentes entidades. Y yo quería preguntarle, ministra, ¿usted cómo ve esa circunstancia que es tan normal en el mundo? Es decir, el Ejecutivo tiene que tener una relación con el Legislativo. Usted fue senadora también y entiende que parte de lo que los senadores o congresistas ganan de esas relaciones, pues que llevan cosas a sus regiones. Y eso es normal, digamos, eso es normal en otros países del mundo. Y claro que el congresista de pronto lo reeligen en esa región porque logra obras de infraestructura, porque trae colegios, porque soluciona problemas. Para eso también está la descentralización. Pero ¿cómo hacer para que eso no se convierta en que los congresistas pues se apropian de unos botines burocráticos en las regiones? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasó en este gobierno? Y honestamente lo que lleva pasando décadas en este país. ¿Cuál es el cambio que ustedes proponen? Porque también pues en la bancada del Pacto Histórico ya hay una cantidad de gente, ya hay una cantidad de colores enorme. Pues mira, lo primero que quiero decir de esto es que yo estoy traumatizada con el escándalo de corrupción en Planeación Nacional. Yo inicié mi carrera pública en planeación como jefe de unidad en 1978 en el gobierno de Turbay. Después volví, que creí que era el final de mi carrera pública en el gobierno de Samper, de director de planeación al final del gobierno. Y ahora vuelvo. Y comentaba con otros colegas, nunca habíamos oído un nivel de corrupción ni siquiera leve en Planeación Nacional. Y fíjense lo que hicieron, es que Planeación Nacional nunca debe ser ejecutora. Planeación Nacional es un grupo de personas que tienen la responsabilidad de mirar las políticas, desde el diseño del Plan Nacional hasta el seguimiento y la evaluación, pero le metieron la ejecución de las regalías, y ahí entró Troya. Y ahí, pues, yo no quiero juzgar, pero ahí aparece hoy en el periódico desde el director de planeación. Nunca había oído un director de planeación que por lo menos apareciera. Uno no puede juzgar, la justicia lo dirá, pero que apareciera involucrado en esto y además con un claro manejo de algo que era ejecución. Esto va a llevar, les anuncio de una vez, va a haber una reforma en la organización de planeación en el nuevo gobierno. Planeación no puede ser ejecutora porque miren los peligros en que cae. Pero esto me parece un escándalo inconcebible. Además, es plata de la paz. O sea, si esto de acá de este señor Castaño es horrible, pues imagínense lo que es en términos de la paz, de la plata que debe ir para algo que no hemos tenido, que es el posconflicto. No, terrible. Yo sí creo que esto a mí me parece imperdonable y esto va a llevar a reformas en la organización